Joaquín Cueca, y la idea de hoy es, compartir con, que no sé, que, bueno, con un empresario de aquí de andaluz, ubicado en Málaga, y que nos cuente de primera mano su experiencia a la hora de escalar a nivel internacional su modelo de negocio, el modelo de negocio de su empresa. Bueno, es un FreePic, por lo que no conocéis, es un proyecto de producción y distribución de recursos gráficos que acumula más de o cerca de 40 millones de usuarios mensuales y 100 millones de descargas mensuales. No sé si esta cifra ya se ha quedado obsoleta, Joaquín, pero bueno, es la que he cogido en alguna nota de prensa. Y bueno, la idea de hoy es hacer una especie de entrevista, conversación informal y que nos pueda contar su experiencia, tanto éxitos como fracasos o pequeños fracasos que nos quiera contar, que sí, a ver si es que seguro que lo ha habido. Y que, bueno, y que podamos, y que podáis, compartir experiencias con él. Bueno, entonces lo que hemos estructurado es la entrevista en 3 bloques. Las 2 primeras muy rápidas sobre un poco presentación general, de contexto, la fase, que nos cuente un poquito la fase startup, ¿no? Y luego ya sí que vamos a estructurar la entrevista con preguntas relacionadas con la fase de escalado internacional, que es realmente el foco del programa de hoy, ¿no? Entonces, luego cuando terminemos, pues, abriremos un turno de preguntas por si queréis preguntarle cosas concretas a Joaquín y es un poco así como hemos preparado la entrevista. Que en primer lugar te agradecemos, Joaquín, por aceptarla rápidamente y bueno, y siempre es de agradecer que dediques tiempo a ayudar a otras empresas bueno, o por lo menos compartir tu experiencia y bueno, puede ser que ayude o no, no, pero yo creo que sí. Bueno, pues en primer lugar, si te parece bien, como primera pregunta y a modo introductorio, por si los demás no te conocen, pues si nos puedes contar algunas cositas sobre tu experiencia como empresario emprendedor, como fundador de startups y, y también una breve presentación de FreePic por si no conocen tu empresa, los asistentes. Claro, un placer estar aquí. Hola a todos. Eh, a ver, os cuento muy brevemente mi experiencia. Yo al salir de la universidad empecé a trabajar de informático en París. Un amigo mío del instituto me pidió que le ayudase en una startup a la que él estaba ayudando. Esa startup la había fundado un cubano en Barcelona y la compró a los pocos meses eBay. Poco después, él me insistió en que hiciésemos algo juntos, mi amigo del instituto, después de esa venta. Y nos pusimos a trabajar y en una idea que no tenía nada de original, era hacer lo mismo que habíamos estado haciendo antes, como un clon de la startup anterior. Y a los pocos meses Google lanzó Google Maps y al verlo se me ocurrió que sería interesante poner fotos encima de los mapas. Eso dio lugar a Panoramio, empecé a trabajar en eso, le enseñé un primer prototipo a mi colega, le gustó mucho, empezamos a trabajar en eso. Y bueno, una historia larga por acortarla, al final pues despertamos el interés de Google y al año y medio de empezarla, Google nos compró. Y de ahí es donde un poco a mí se me conoció un poco más, porque fue la primera compra que hizo Google en España. Yo y Eduardo y el que era nuestro diseñador, José Florido, que es de Málaga, fuimos a trabajar a Google. Yo estuve 3 años allí, José Florido estuvo un poco más, 5 años. Después de esa experiencia en Google vine aquí a Málaga. Yo soy originalmente de Alicante. Aunque ya con 3 hijos en Málaga, o sea que ya malagueño de adopción. Y aquí empecé a crear algunas empresas, algunas que funcionaron y otras no. Empecé creando una empresa que era como un hub de notas de prensa para la distribución de notas de prensa, se llama Press People, esa no funcionó. Luego empecé a compartir, una cosa que hice fue, a la postre, de lo más interesante, es nada más llegar para conocer un poco
el ecosistema local y quién había aquí en Málaga, monté una Barcamp, que era un concepto que venía de Estados Unidos. Esto en Estados Unidos había una conferencia que montó O'Reilly, que se llamaba la FUCamp. Y en informática hay una cosa, es igual que fulanito y menganito en castellano, ¿vale? En informática, sobre todo para los nombres de variables, los ingleses dicen llamar algo foo o bar, o bath, sería el siguiente. Foo, bar, es muy común. Entonces era la FUCamp que había montado O'Reilly. Y hubo algún problema y hubo mucha gente que se quedó fuera de la FUCamp, no pudieron entrar. Y decidió en el momento montar una conferencia alternativa que llamaron la Barcamp, ¿vale? Donde no había nada previsto, cogieron una pizarra y al vuelo dijeron, bueno, ¿quién tiene algo interesante que contar? Pues yo puedo hablar de tal, y lo apuntaban, ¿vale? Pues al nuevo va a hablar no sé quién de tal, así. En el mismo momento se organizaba la conferencia, se separaba en salas y la gente iba a ver pues lo que le interesaba. Ese movimiento se expandió, ¿vale? Empezaron a haber otras Barcamp por todo el mundo y junto con José Florido organicé la primera Barcamp en un aula que tenía su padre para dar clases de idiomas o algo así aquí en Málaga Centro. Entonces a esa Barcamp vinieron vino Ale y Manu, que estaban en aquel momento con resultados de fútbol, que la postre sería Bisoccer. Vino Luis y Pepe de Up to Down, vinieron los chicos de Todo Colección. Se apuntaron un poco pues las startups que había en aquel momento en Málaga, que era todavía algo bastante incipiente. Era un poco un mini ecosistema. Yo diría que al que no se le había prestado mucha atención porque era muy pequeño todavía y estaba fuera de los cauces que en aquel momento se entendían como más troncales, que era fuera del PTA y fuera un poco de toda esa parte de Málaga Valley. Bueno, allí nos conocimos, estábamos amistad. Los chicos de Resultados de Fútbol tienen una oficina muy cerca de la casa de mi novia, yo me había venido aquí por ella. Y estaba en aquel momento trabajando desde casa y estaba harto. Entonces les dije si les importaba compartir oficina, ellos encantados. Me fui con ellos, empecé a ayudarles en Resultados de Fútbol. En aquella época eran 2 en Resultados de Fútbol. Y nada, el proyecto empezó a crecer. Luego a Ale se le ocurrió lo de hacer FreePic porque él iba buscando muchos recursos gráficos todo el tiempo y tenía necesidad buscaba en 6, 7, 8 páginas que se las conocía de memoria y cogió un buscador que teníamos ahí de otro proyecto, lo cambió un poco y fue un proyecto de verdad de fin de semana, que al final el proyecto de fin de semana se daba un mes y montó lo que fue la primera versión de FreePic. Empecé a ayudarle, estábamos un poco ahí pues colaborando en todo. Empecé a ayudarle y el proyecto empezó a crecer muy rápido. Enseguida cogió tracción, cogió mucho tráfico. Yo monté otro proyecto de escalado y de servir imágenes, proyecto que usaron tanto Bisoccer como FreePic, pero que no tuvo éxito comercial más allá de esos dos, pero sobre todo porque ya llega un punto en que ya era imposible dividirse en más proyectos. Entonces, si lo queréis contar también como parte del fracaso, pues ahí está. Y bueno, tanto Resultados de Fútbol como FreePic fueron creciendo. Llegó un momento en que no cabíamos todos en la misma oficina. Tuvimos que separar en 2 oficinas adyacentes. Y llegó un momento ya en que crecían tanto que tuvieron que separar en 2 oficinas, en 2 edificios separados, delimitar claramente quién trabajaba en cada sitio, etcétera, etcétera. Entonces yo durante un tiempo seguí un poco a caballo de los dos. Bueno, llegó un punto en que, los dos son empresas muy grandes. Bisoccer creo que está como en 150 empleados. FreePic andamos ya por 350 o así. Seguimos siendo socios de ambas, pero hoy Manu es claramente el que lidera y dirige Bisoccer. Y en FreePic estamos tanto Ale como yo, llevándolo como consejeros delegados, ambos. Nada, ya si queréis indagaremos en ese crecimiento.
Sí, muy bien, perfecto. Pues la segunda pregunta que tenía para ti ya la has contestado con esta introducción. Es un poco de la idea al mercado, lo que es el Product Market Fit, pero un poco lo has comentado, ¿no? En el Freepik, que poco a poco, bueno, rápidamente obtuvo tracción y bueno, fue algo relativamente, bueno, supongo que fácil tras la experiencia previa de nuestros proyectos, ¿no? Entiendo yo. Bueno, ahora un poco para enfocarnos al tema de escalado internacional o escalado. Entonces, mi primera pregunta son preguntas un poco más de estrategia de internacionalización per se. Y son tres primeras preguntas relacionadas con un poco vuestra visión como fundadores de la empresa, si teníais en un principio pues pensado crecer solo en España o luego crecer en España y en pocos mercados o, cercanos culturalmente o europeos o desde el principio oye, montamos la web en inglés, que esto es un mercado global y directamente vamos a pensar en lo que se llama una empresa nacional global, ¿no? Que desde el principio pues desde su conceptualización vais a mercado global. ¿Cómo fue esa primera reflexión? Si la tuvisteis o fue algo, no sé si lo pensasteis a la hora de montar Freepik. Vale. A ver, aquí cuando he comentado antes que cogimos para Freepik un buscador que estaba ahí de otro proyecto, ese otro proyecto era otro proyecto en el que estaba trabajando, que era Fotaki, era un proyecto que inició el hermano de Ale, Pablo. Él es fotógrafo como su padre. E inicialmente lo que querían era vender sus fotografías y montaron un banco de imágenes centrado en Málaga. Se llamaba Málaga Imágenes. Luego, cuando lo quisieron expandir, le llamaron Andalucía Imágenes. Si imagináis el ámbito, ¿vale? Y luego ya fue más internacional y se le llamó Fotaki. Pero sin embargo, nunca consiguió tener la atracción de lo grande que es Banco de Imágenes. Era muy a imagen y semejanza de Shutterstock, que es el grande del sector. Fue un proyecto que estaba en 3.000 y pico euros al mes, lo que ingresaba, 4.000, no más de eso. ¿Vale? Entonces, cubría poco más que los gastos, no mucho más. Freepik desde el día 1 sí que nace como un proyecto completamente internacional y de hecho inicialmente tiene muchísimo éxito en Brasil y no sabemos por qué, ¿vale? Esto es algo, a ver, aquí hay algo que quiero comentar y es que cada proyecto es muy suyo, ¿vale? Hay ideas que se pueden extraer y extrapolar de otros proyectos, ¿vale? Pues os voy a poner un ejemplo. Siempre el que ponen como principal competidor nuestro es Shutterstock, ¿vale? Shutterstock es una empresa en Nueva York que si veis la web y veis Freepik, aparentemente es lo mismo, ¿vale? La principal diferencia es que Shutterstock lo empieza un fotógrafo como Pablo, John Oringer, que quiere vender sus fotografías, y Shutterstock nace como un banco de imágenes de fotos, ¿vale? Y luego añaden más cosas, luego añaden ilustraciones, luego añaden iconos. Nosotros empezamos con ilustraciones, ¿vale? Pues lo que queríamos era indexar las ilustraciones gratuitas que había por ahí en internet. Empezamos como una especie de Google para ilustraciones. Y luego empezamos nosotros a crear contenido y añadir contenido a la plataforma. El hecho de que empezásemos por ilustraciones y no por fotos cambia completamente la estructura de la empresa, aunque parezca algo absolutamente banal y aunque parezcan dos cosas muy parecidas, ¿vale? ¿Por qué? Porque las fotos no puedes producirlas desde Málaga para todo el mundo. Si tú quieres hacer fotos que sean atractivas para un americano, pues tienen que tener a un asiático, a un negro y a un... ¿vale? Hay una tipología de foto que es la que funciona para un americano. Incluso costa este, costa oeste, son dos imágenes diferentes, ¿vale? Vaya, incluso un australiano ve una foto y por la vegetación te sabe decir si es una foto de Perth o de Canberra o de cualquier otra ciudad, ¿vale? Es decir, las fotos son algo muy local. Eso lleva a que las fotos no se puedan producir bien de forma centralizada, en masa, ¿vale? Tienes que tener una red de contribuidores, de fotógrafos por todo el mundo que produzcan fotos y las lleven a tu plataforma. Eso te quita de la mente la idea de hacer tú algo y ponerlo a la venta y que eso tenga éxito. Si quieres que funcione, tienes que conseguir a mucha gente que haga algo y tú eres el intermediario, ¿vale? Y todos empezaron con ese modelo y lo extendieron al resto de imágenes que tienen, ¿vale? Ilustraciones, iconos, etc. Sin embargo, en ilustraciones y en iconos eso no es así.
Tú puedes tener a un diseñador aquí en Málaga haciendo ilustraciones que se consuman en Los Ángeles sin ningún problema, ¿vale? Entonces, eso hace que eso, que es un moto, es algo fundamental de la industria que durante muchos años, que o sea, nadie tiene, entre comillas, la creatividad para hacerlo todo y que todo parte de ahí. Nosotros, un poco por ingenuidad, no empezamos por ahí. Y al empezar en un segmento parecido, pero no el mismo, hizo que la estructura troncal de la empresa fuese completamente diferente, porque nosotros sí que tenemos mucha producción propia, que funciona bien, por el tipo de recursos que hacemos. Es decir, tenéis que tomar un poco de distancia de todo lo que yo diga aquí, porque vuestra empresa no es la mía. Y aunque estuviésemos en el mismo sector, probablemente no funcionaría igual, ¿vale? En nuestro caso, lo que hemos visto con respecto a la internacionalización, lo que he visto en Panoramio, lo que he visto en FreePic, en resultados de fútbol, es que necesitas, o sea, al final, para crecer bien, necesitas tener en mente el tema de la internacionalización en el equipo, ¿vale? Y luego, supuestamente, hay una parte del equipo que se dedica a países específicos, ¿vale? Sin embargo, esa parte es mucho más fina de lo que intuitivamente uno pueda pensar. De hecho, en muchas empresas ni siquiera lo tenemos, esa parte de especializarse en un mercado propio, ¿vale? Es decir, es mucho más entender desde el centro el cómo se está usando el producto en los distintos países, ¿vale? Intentar entender los distintos países, que el tener una gran masa de gente en cada país, ¿vale? Se puede hacer esa comprensión de forma mucho más central, al menos en los mercados en los que nosotros hemos estado. Nosotros, en resultados de fútbol, donde funcionamos muy bien, fue en América Latina y España, y luego también se ha ido extendiendo mucho por África, ¿vale? En el caso de FreePic, que se conozco con más detalle, donde hemos expandido muy bien América Latina, son los mercados, no estamos más fuertes, luego norte de África, Europa y el sudeste asiático. Son un poco todo el cinturón del Ecuador, ¿vale? Es algo donde nosotros estamos muy fuertes. Sorprendentemente, uno de los países con más suscriptores por visitantes que tenemos, uno de los países con más suscriptores por habitante, que es tampoco la densidad, ¿vale? O sea, a nivel mundial el número 1 para nosotros sería Israel. Luego, evidentemente, hay algunos muy pequeñitos, los pequeñitos son siempre outliers, ¿vale? Los ignoramos. Pues estaría Israel, estaría España, ¿vale? Esos son un poco los más fuertes. Y uno de los más fuertes es Corea del Sur, para el que ni siquiera teníamos traducción en FreePic, ¿vale? O sea, fijaos hasta qué punto simplemente con el inglés podíamos llegar lejos. Y luego, cuando hemos ido adaptándonos, por ejemplo, Japón es un mercado en el que no hemos conseguido penetrar todavía y en el que estamos adaptándonos, pero diría que todavía de una forma un poco general. Es decir, estamos viendo qué cosas hacen falta para penetrar en mercados locales, allí donde somos débiles, ¿vale? Japón es un buen ejemplo. Uno de ellos es tener contenido local, ¿vale? Y otro de ellos es mostrar contenido local cuando la gente busca. Entonces, por ejemplo, si alguien busca hombre en Japón, mostrarle más modelos asiáticos más que modelos occidentales. Si alguien busca en Japón, por ejemplo, familia, ¿vale? La típica ilustración de familia que funciona en Occidente no es la que funciona en Japón. En Japón tienes ilustraciones donde la abuela está haciendo así, ¿vale? Y si alguien busca salón, hay un montón de términos que son compatibles con lo que tenemos en Occidente, pero donde la imagen que la presenta no es la misma, ¿vale? Y estamos en esa fase de crear contenido específico para esos países donde vemos que no funciona el contenido que tenemos, e intentar cubrir los huecos, mostrar ese contenido con el buscador. No es fácil, nuestro buscador se basa en ver qué es lo más popular, ¿vale? Y por definición, los países donde tienes poca presencia, el contenido que más quieren no es el más popular, ¿vale? Entonces tenemos que encontrar un poco sin esa información qué es lo que es más atractivo para esos países. Pero ya os digo que todo el proceso de internacionalización, de traducción y de adaptación del contenido hasta ahora se ha hecho de forma local. Ahora estamos con los casos de estudio de usuarios y sí que buscamos usuarios de distintas regiones geográficas en las zonas en las que queremos expandir, donde estamos bien, para entender un poco por qué funcionamos en unos países, por qué no funcionamos en otros, ¿vale? Y sacar un poco de inteligencia, pero hasta ahora todo lo hemos gestionado de forma centralizada.
Entonces, Joaquín, una pregunta en relación a lo que has comentado, porque me dices que al principio, bueno, empezasteis con un modelo diferente a la competencia que usaban fotos, ¿no? Y que realmente los contribuidores de la foto era un efecto red, eran bueno, un efecto plataforma que había, bueno, los generadores de esas fotos son personas que ceden sus fotos a la plataforma, entiendo, ¿no? En vuestro caso, habéis dicho que que tenéis producción propia. Pero eso en sí es un freno al crecimiento, al escalado, ¿no? Porque tenéis que tener mucho personal produciendo. Entonces, la primera pregunta es si esto realmente es una barrera de escalado y cómo la habéis solventado. Y luego ese contenido local, entiendo yo que para poder hacer, estoy pensando en situaciones anime, a lo mejor para Japón y eso, realmente necesitáis productores en esos países, ¿no? Que realmente o se puede encontrar diseñadores en Málaga que tengan porque al final es muchas veces arte, ¿no? Que tengan esa facilidad para hacer ese tipo de contenido. Entonces ahí me interesaría que si pudieras contestar esa pregunta, Federica. Muy buena pregunta. Y sobre la primera, el tema de si es algo que tiene un problema de escalado. La respuesta es que sí, y esto es algo que Paul Graham comentaba mucho. Paul Graham es el fundador de Y Combinator en Estados Unidos y una aceleradora muy conocida en Estados Unidos. Y les comentaba, uno de los mantras que tienen es: haz cosas que no escalen. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las cosas que no escalen es donde probablemente están las oportunidades que todavía no se han explorado. ¿Vale? Uno de los más conocidos a los que les dijo hicieron eso fueron los chicos de Airbnb. Airbnb, cuando empezaron teniendo, o sea, una veintena de pisos, muchos en Nueva York, ¿vale? Y claro, no conseguían vender mucho y veían que uno de los problemas es que las fotografías no eran atractivas, ¿vale? Así que les dijo este hombre, pues no son atractivas, comprad una buena cámara y vosotros hacedla vosotros. Sí, pero eso no escala. Les compraron una cámara, pillaron un billete de avión, se fueron a Nueva York, hicieron ellos las fotos de los primeros 20 apartamentos. ¿Vale? Y subieron mucho las reservas, subieron mucho los ingresos y hubo más gente que se quiso unir, y durante un tiempo uno de los valores añadidos de Airbnb era que te mandaban a un fotógrafo y que hacían ellos las fotos muy bien, ¿vale? Y llegó un momento en que, bueno, dejó de hacer falta porque la plataforma cambia. O sea, llega un momento en que ya has puesto una barrera de calidad y la gente que quiere entrar entiende que para estar ahí le hace falta llegar a esa barrera y ellos mismos lo hacen bien. Es algo que si no lo hubiesen prestado atención desde el principio, no habrían creado esa comunidad de pisos con muy buenas fotos y no habría dado lugar a que la gente hiciese las fotos también. Es decir, son barreras a veces que ese no escalado está un poco en nuestra cabeza, ¿vale? Creemos que efectivamente no escala y tal y como tú lo piensas a escala mundial no escala, ¿vale? Pero llega un momento en que cambia, ¿vale? ¿Cómo lo haces? En nuestro caso, por ejemplo, en fotografía, que es un poco la producción interna más difícil, nosotros de producción interna tenemos un 6% de lo que tenemos, ¿vale? Si contamos lo que compramos, se va a un 16%. A ver, nosotros empezamos produciendo, ¿vale? Cuando empezamos produciendo, lo que ocurrió como consecuencia fue que empezamos a tener tráfico. ¿Por qué teníamos tráfico? Porque éramos los únicos que éramos capaces de dar el contenido gratis. Porque éramos capaces de darlo. Porque no teníamos que pagarle a nadie, ¿vale? Por descarga. O sea, el modelo Shutterstock, el modelo Getty, ellos están alquilando, entre comillas, el material, la gente se lo cede para que ellos lo vendan, no para que lo den gratis. Entonces nosotros podíamos darlo en unos términos económicos, pero los demás no podían competir con ellos porque nosotros lo habíamos hecho nosotros mismos, ¿vale? Eso trae tráfico. Y cuando trae tráfico, ¿qué ocurre? Que encuentras a gente que está interesada en poner su contenido en tu plataforma, algo que de otra forma no habría ocurrido. Empezamos a hacer crecer un marketplace más similar al de Shutterstock, ¿vale? Un poco a la espalda de nuestro producto inicial, que era contenido producido por nosotros mismos, ¿vale? Hoy el contenido producido por nosotros mismos es, en la inmensa mayoría de lo que tenemos en Flaticon, de iconos,
y es una parte bastante importante de lo que tenemos en ilustraciones. Y es, sin embargo, residual en fotos. ¿Vale? En cuanto al tema de las ilustraciones, de si se puede de verdad hacer desde Málaga o no, el tema es que nosotros, pues inicialmente contratamos a gente desde Málaga, pero luego lo que hicimos fue empezar a trabajar con freelancers de todo el mundo que querían trabajar con nosotros. Es decir, llevamos desde Málaga la centralización de yo dirijo lo que tienes que hacer, yo te digo lo que tienes que hacer, que yo te digo por qué lo hacíamos nosotros, porque nosotros veíamos en el buscador lo que la gente buscaba. Entonces teníamos una idea muy precisa de lo que queríamos añadir a la plataforma. ¿Vale? Y como inicialmente lo hacemos nosotros, cuando ya no tuvimos músculo para seguir haciéndolo nosotros a ese ritmo, empezamos a pedírselo a otros. Pero sabíamos lo que hacer. ¿Vale? Y sabíamos exactamente, no era hazme lo que tú quieras y lo meto en la plataforma y vamos a ver qué tal. ¿Vale? Veíamos lo que la gente pedía por país y lo íbamos pidiendo. Entonces, fíjate que hemos ido creciendo en modelo, ahora son ilustradores externos los que lo hacen, ¿vale? Más similar a como tiene la competencia, pero la forma de pedir los trabajos es diferente y eso viene por el histórico de donde veníamos anteriormente, el cómo lo hacíamos. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Ahora me gustaría hacerte una pregunta un poco más técnica, ¿no? Como técnico que eres y tal, y bueno, y aquí hay también empresas que vienen CTOs de la empresa. Entonces, es un poco que me contaras algunas dificultades técnicas a la hora de escalar, por ejemplo, falta de previsión en términos de sistema informático no escalables, tema de servidores, tampoco entres en grandes complejidades, pero bueno, para ver en la forma de los lenguajes utilizados, software a medida versus plataforma, open source, la manera de testar, un poco dificultades, retos que al ir creciendo ha visto, pues si hubiese hecho de esta manera, bueno, que permita que los asistentes pues, puedan ver pues, posibles cosas que no prevean a la hora de crecer y que sean importantes, ¿no? Y desde el punto de vista más técnico. Si nos puede decir un par de ideas así más importantes. Aquí creo que para bien o para mal he cubierto todo el espectro. He estado en... a ver, hay mucho que se puede hacer con un solo servidor y muchas veces se menosprecia la capacidad que tiene un solo servidor para servir tráfico y ver si sabe lo que estás haciendo. Me he encontrado muchas veces con startups que intentan, o sea, ha habido gente que quiere trabajar con nosotros, ¿vale? Gente, por ejemplo, que sirve publicidad, alguna startup nueva española que tenía algo que económicamente era interesante y que lo acoplabas, o sea, servías la publicidad a través de ellos en los resultados de fútbol y matemáticamente se caían todos los sábados. Los sábados es cuando los resultados de fútbol tienen más tráfico. Y al final tenías una conversación con su CTO y tenías que bajar la conversación al ingeniero que de verdad lo había hecho y tampoco sabía qué es lo que estaba pasando. ¿Vale? Y lo que pasaba era, por ejemplo, que ellos no lo sabían, pero su máquina se quedaba, o sea, se llenaba la tabla de sockets de los pares IP puerto, IP puerto, IP fuente, puerto fuente, IP destino, puerto destino. Se les llenaba la tabla y no sabía, y la arquitectura que proponían era una arquitectura con 5 o 6 servidores en lugar de uno, que hacía ese efecto todavía peor del que era, porque no entendían bien dónde estaba su cuello de botella. Pero si entiendes y sabes configurar un solo servidor, la capacidad que tienes de servir tráfico es bastante potente, ¿vale? Lo digo porque muchas veces se habla de arquitectura no escalable. Como he dicho antes, creo que la arquitectura que no escala tiene su sitio. Y es muy sencilla de entender, es muy sencilla hacer los deploys, es muy sencillo. Se te cae el servidor, se te ha caído todo, ¿cierto? ¿Vale? O sea, luego... Y llega un momento en que eso es importante, ¿vale? Pero hay un momento en el que no es importante. Y es más importante el tener bajos costes, el poder hacer un deploy rápido, si hace falta poder editar en producción, eso se menosprecia mucho, ¿vale? Y a veces es importante. Bueno, nosotros sí hemos tenido problemas de crecimiento, hemos tenido cuellos de botella en base de datos y ha sido, creo que, un poco el patrón tradicional, lo he seguido así prácticamente en todas las empresas. Inicialmente, pues que siempre empezamos con una base de datos, luego pasas a un modelo de maestro-esclavos y luego pues se va complicando, ¿vale? Y llega un momento, nosotros por ejemplo en FreePic todavía estamos en un punto en el que puede haber un solo maestro. FreePic es una aplicación, tenemos la suerte de que
no es especialmente intensa en escrituras, que suele ser el cuello de botella en la arquitectura de maestros esclavos. Hay un momento en que el maestro no da más de sí, ¿vale? Pero no es muy intensa en escrituras porque no hay mucho cambio en tiempo real. El cambio lo provocamos nosotros. Es cuando recibimos un batch de nuevas ilustraciones que hay que añadirlas al sistema, ¿vale? Entonces está por ahí bastante controlado. Hay escrituras de los usuarios, pero no es tanto como en otras plataformas. No sé, o sea, podría hablar de muchos tipos de cuellos de botella, ¿vale? Pero creo que se quedaría en algo muy técnico, pero creo que el mensaje es que no ser excesivamente académicos, no menospreciar. O sea, si alguien empieza una startup y su primer reflejo es voy a montar un sistema escalable, probablemente está más interesado en resolver el problema de cómo hacer un sistema escalable más que en resolver el problema de lo que su startup supuestamente debe hacer. ¿Vale? Y es algo que pasa mucho, es que te desenfocas de donde de verdad aportas valor y te pones a hacer cosas que no le aportan ningún valor al usuario montándote excusas pensando que sí que le aportan. Por ejemplo, voy a montar un sistema de integración continua, voy a montar un sistema súper potente de test unitarios, voy a montar un sistema de X, ¿vale? Que no son los problemas que están teniendo otros usuarios, donde todavía no sabes si tu producto sirve o no sirve. Nosotros lo tenemos todo ahora, integración continua, test unitarios, test de integración, test funcionales, test de pasillo, test de usuarios, todo, ¿vale? O sea, llega un momento en el que sí es útil, pero hay un momento en el que sinceramente es una distracción. De lo que tienes que pensar, lo que te tiene que consumir es la misión para la que has creado tu empresa. Vale, entonces como conclusión está claro que, que realmente si tomas una decisión al principio, el luego ir adaptando el sistema a la escalabilidad no es algo que pueda ser dramático, ¿no? O que es relativamente fácil, ¿no? Con buenos conocimientos técnicos de ir incorporando elementos al sistema para poder transformarlo a algo más escalable, ¿no? Lo que depende, ¿no? También de cada caso, supongo, ¿no? Si a mí me vas a elegir entre tener una empresa que tiene tracción, tiene usuarios, tiene ingresos y se le está empezando a quedar corta la base de datos, o una empresa en la que nadie quiere lo que ofreces como producto, nadie lo conoce, no estás vendiendo nada, pero tienes un buen sistema de integración continua de test unitarios y que la base de datos está dimensionada por un escalón infinito, sin lugar a dudas, yo prefiero la primera. Si alguien quiere la segunda, libre de... La regala. Vale, está claro. Bueno, pues ya me quedan un par de preguntillas. Aunque lo han mencionado antes, el tema de la gestión del talento o la gestión del equipo directivo en este proceso de internacionalización, el proceso también de incorporación de capital riesgo en la empresa. Un poco si nos puedes contar cómo habéis vivido esta parte, si ha habido grandes transformaciones. Me comentas que sí, que a la hora de emplear a gente, pues ya son freelance en todo el mundo, y que supongo que antes era un equipo más local, pero bueno, un poco esta fase de startup local a empresa global que sufre un proceso escalado. ¿Cómo habéis vivido un poco esto? Tanto la gestión de calidad como el equipo directivo, incorporar a personas que tengan a lo mejor más idiomas en el caso de que no haya, no lo sé, si tienes alguna pincelada sobre este tema que es muy importante, creo yo, ¿no? En el tema de... Un pequeño detalle es Freepik no ha tenido capital riesgo. Freepik, de hecho, nunca ha tenido inversión, sigue sin tenerla. Nunca ha hecho ampliación de capital. Lo que se ha hecho es una compraventa de participaciones, sobre todo Pablo en segunda menor medida Ali y yo muchísimo menos. Pero ha sido compraventa de participaciones, es decir, que Freepik no ha recibido capital, nunca. ¿Vale? Esto es y la compraventa ha sido de un private equity, no de un venture capital, que tiene similitudes, pero no es lo mismo. Es decir, un venture capital sí que es de verdad, sí que espera hacer inversiones. El dinero va para la empresa, ¿vale? Suele ir para hacer más inversiones, para hacer lo que haga falta. Ellos esperan que de 10 empresas invertidas vayan a la quiebra 6 o 7, ¿vale? Y si no van a la quiebra 6 o 7, no están usando bien el instrumento financiero que tienen entre manos, tienen que ir a la quiebra 6 o 7 y si no, no están arriesgando bien, si no, están haciendo de private equity otra cosa, ¿vale? Entonces,
Capital sí que espera, y por supuesto de las 2, 3 que queden, esperan que una multiplique por 1000. ¿Vale? O sea, van atacando a intentar conseguir un Facebook. Eso es el Venture Capital. El Private Equity es diferente. El Private Equity invierte en empresas más consolidadas, ¿vale? Donde puedan proyectar su crecimiento, ¿vale? Y donde esperan en 4 o 5 años multiplicar por 4 o por 5, es decir, esperan un crecimiento, o por 3, 4, van a esperar un crecimiento fuerte, ¿vale? Pero no tienen la misma pretensión con Venture Capital en cuanto a crecimiento. En cuanto al equipo directivo, hemos incorporado algunas figuras nuevas. Es verdad que el tema del inglés es un problema, ¿vale? Y no sé si hemos sido nosotros, particularmente aquí en Andalucía, o sea, aquí en nuestra empresa, o si es más extensible a toda Andalucía o toda España, tenemos un problema fuerte con el inglés. Nosotros llevamos mucho tiempo dándole a nuestros empleados clases de inglés, pero evidentemente tienen el alcance que tienen, ¿vale? No es lo mismo que el que la gente haya vivido fuera y haya de verdad dado ese paso. En nuestro caso, desgraciadamente, el proceso de venta, suena un poco mal decirlo, pero dependía ahí mucho de mí, porque era prácticamente el único directivo que tenía un inglés fluido, ¿vale? Y eso fue un problema, porque no quieres invertir en una empresa que parezca que depende de una persona, aunque no fuese el caso, ¿vale? Entonces fue algo que fue bastante limitante. Hemos incorporado a 4 directivos de fuera y 1 o 2 más de aquí locales que conocíamos. Y todos hablaban ya inglés. Es verdad que eso es de verdad un requisito muy fuerte. Seguimos al nivel directivo, no sé los números exactos, pero creo que más de la mitad siguen aquí en Málaga y la otra mitad, hay uno que ha venido de fuera, de Francia, y se ha instalado aquí en Málaga, en Benalmádena. Otro que dos que están en Barcelona. Uno de ellos iba a venir, pero con la pandemia hemos visto que trabajábamos bien a remoto y al final parece que se va a quedar en Barcelona. Y otra que es de Málaga pero vive en Madrid y va a estar en Madrid. O sea, se ha abierto mucho la posibilidad de trabajar en remoto y de captar talento en remoto y viceversa. Y hay mucha gente que trabaja en Málaga para empresas que no están establecidas en Málaga, ¿vale? Entonces, ahí sí que es verdad que para la atracción de talento a nivel directivo hemos estado abiertos a contratarlos, estuviesen donde estuviesen. Algo que sigue siendo problemático es el contratar a gente que no resida en España por cómo está la legislación. Es decir, para resumir un poco, no está contemplado el hecho de que la persona no viva en el país en el que tributa, en el que le tengo que pagar la nómina. Entonces, o monta una empresa en el país en el que está y se convierte en una subsidiaria, que es un coñazo a múltiples niveles, ¿vale? Y costoso. Y costoso. O solo lo puedes tener temporalmente fuera, informando antes de qué fecha iba a trabajar fuera, y supuestamente es como si la empresa le mandase una misión a ese país, que no es el caso. O sea, no está todavía bien contemplado el tema del teletrabajo saltando fronteras. Pues muy bien. Pues no sé si, bueno, tenía una última pregunta, pero creo que en general bueno, ese era un poco retos que os quedarían en este proceso de escalado, que os quedarían por superar, pero bueno, creo que, no sé si dejar esta pregunta abierta, pero antes de contestarla, a ver si hay entre los asistentes alguna otra y ya para ir cerrando, ¿no? No sé si por ahí tenéis alguna pregunta, los compañeros, los otros asistentes. Germán, Antonio, Alex. Bueno, pues mientras que se van pensando en alguna pregunta, si la tuvieran, pues el tema, bueno, la pregunta que te planteaba, algunos retos
en términos de escalado, para centrar la pregunta, que os quedarán por superar, ¿no? Que tú pienses que realmente serían ya el trigger, ¿no? El disparo para realmente alcanzar vuestros objetivos, que todavía os quede un poco por solventar en toda la empresa. Hay muchos y o sea, a la empresa le queda muchísimo crecimiento. Uno de ellos ha sido entender bien cuál era nuestro público, entender qué diferencias hay con esto de plataformas, entender por qué en algunos países no teníamos la misma penetración que en otros, sobre todo en los países anglosajones, porque, por poner un ejemplo, en África del Norte, es un poco, cuando vemos la densidad de búsquedas que contiene la palabra FreePic versus el número de búsquedas totales, ¿vale? Que en el mundo, en África del Norte está un poco la densidad más alta, ¿vale? Y cuando comparas esa densidad con la que hay en España, por ejemplo, en España es 5 veces menor que la que hay en África del Norte, ¿vale? Y en Estados Unidos es 100 veces menor. Es un poco por qué no hay una mayor densidad, un mayor número de búsquedas con FreePic en Estados Unidos que en el sudeste asiático, que en África del Norte, etcétera. Eso es algo que muy interesante, ¿vale? Que estamos entendiendo. El aumentar el tipo de contenidos que hacemos. Y algo que a mí me parece muy interesante es, hasta ahora nuestro contenido ha sido contenido más apto para profesionales, ¿vale? En FreePic, tú vas a FreePic, buscas algo y te lo descargas. Entonces, ¿cómo trabajas esa ilustración? Pues con un programa de edición de ilustraciones, como por ejemplo Adobe Illustrator. Eso ya limita muchísimo al público. Hay gente que quiere hacer carteles, que quiere hacer pequeños trabajos donde lo que quieren es crear algo, lo que quiere es personalizar algo, ¿vale? Entonces, quiere algo ya hecho donde pueda cambiar un poco los textos o cambiar ligeramente el color. Entonces, para eso hemos hecho, lo hemos atacado de dos formas distintas. Hemos primero empezado para aquellos que quieren hacer, por ejemplo, presentaciones, que es un tipo de contenido de imagen multipágina, ¿vale? Muy, muy típico. Para el que existen herramientas de edición online, como Google Slides, como PowerPoint, que está online, ¿vale? Y que son de acceso gratuito. Y lo que hemos hecho es crear contenido para esas plataformas, ¿vale? Eso es Slides Go, lo lanzamos hace 2 años y ha pasado de 0 a 7 millones de usuarios únicos mensuales, ¿vale? Es líder completo. Supera incluso a la plataforma que tiene el propio Microsoft de plantillas para PowerPoint, ¿vale? En todo. Entonces ha sido muy exitoso, sigue creciendo mucho y sobre todo en el sector educativo, está teniendo mucho crecimiento. Y luego hemos hecho otra más para aquel que quiere una ilustración, como una invitación de cumpleaños, ¿vale? Una invitación de boda, cosas así, que las quiera personalizar y no crear. Hemos creado una plataforma que se llama WePic, que estamos empezando a lanzar ahora, ¿vale? Que para la gente que lo conozca sería un poco más competidor de Canva, en ese sentido. Muy bien. Pues muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta de Alex. Alex, que ha levantado la mano. Cuéntanos. Sí, hola. A ver, bueno, no es excesivamente concreta. A ver cómo la podemos concretar un poco para que sirva de algo. Pero yo tengo curiosidad de saber cómo afrontáis si tenéis una estrategia concreta para Business Intelligence, ya que estaban mencionando una serie de cosas que no termináis de entender, ¿no? Quería saber si usáis herramientas pues para centralizar tipo Metabase, que no sé si la conocerás, pero supongo que sí, para centralizar datos de muchas fuentes e intentar extraer información cruzada, pues, marketing con leads, uso de producto, tendencias de tráfico, qué hace la gente, cómo se encuentra y luego qué hace la plataforma, por ejemplo, para maximizar rendimientos y mejorar un poco, bueno, pues sí, pues las métricas, que tampoco no sé cómo, bueno, lo podría intentar concretar, pero bueno, tampoco creo que haya tiempo, así que bueno, un poco como estrategia general. La pregunta es más bien si usamos un CDP, si es así, ¿cuál tenemos? A ver, la respuesta es que no usamos un CDP como tal, y esto es algo que se ha discutido bastante en la empresa, y probablemente sea defecto mío. Usamos, o sea, todos los datos están centralizados en BigQuery, ¿vale? Que es una plataforma para lanzar analíticas. Algo con lo que yo estoy particularmente cómodo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a partir de ahí nuestro equipo de BI
es capaz de extraer datos. O sea, un problema que tenemos con la mayoría de plataformas de CDP es que si queremos de verdad lograr todos los eventos que ocurran en la plataforma, la cantidad de eventos es algo descomunal. Se va mucho. Y hay muchas que están preparadas para ello, ¿eh? O sea, no es una crítica. Pero hemos tomado un approach donde hemos empezado, o sea, un poco convencional, ¿vale? Los eventos sí que los logamos todos. ¿Cómo los logamos? Los logamos con Google Analytics, que Google Analytics, la interfaz, olvídala, no está para eso. O sea, la interfaz está para analizar comportamiento web, ¿vale? Pero sí que tenemos ahí un trigger donde se manda evento de todo lo que a nosotros nos haga relevante. Y luego lo que hacemos es que recogemos el dato bruto en BigQuery, ¿vale? De todo lo que ha pasado en Google Analytics. Y de ahí podemos analizar esos datos y exportarlo a Salesforce, exportarlo a todas las herramientas que pueden actuar sobre esos datos. O sea que no es un CDP al uso, pero es verdad que hay bastantes análisis sobre las búsquedas de los usuarios y hay mucho análisis que se usa para informar no en la plataforma de marketing, sino a nuestro buscador, a la relevancia de nuestro buscador. Necesitamos acceso en bruto al evento para ver estadísticas finas de por cada término, por cada país, por cada usuario, cuál es el contenido al que mejor se reacciona para poder puntuarlo y hacer scoring, ¿vale? Y en ese sentido, tener el dato en bruto y poder trabajarlo en bruto es lo más útil y hemos crecido con eso, ¿vale? Entonces, sí. Entonces hay una fuente de datos, ¿no? Es decir, que una curiosidad que yo tenía. Vosotros sí, pues tenéis puesto un montón de eventos de clic o de navegación o lo que sea a lo largo de la web que lo vais capturando con Analytics y eso va a BigQuery y ahí consultáis. Pero no traéis, por ejemplo, datos de uso de funcionalidades que tengáis por otro sitio y los metéis ahí también para poder cruzar, o sea, trabajáis con una fuente. No. Todas las fuentes necesitamos que escriban en BigQuery, ¿vale? O sea, por ejemplo, los datos de apertura que tengas en Salesforce, ¿vale? Relativo a una campaña email, datos que tengas en Stripe o en PayPal relativo a pagos, datos que tengas en Zendesk relativo a Tickets, sí, lo que sea. Sí. Tickets, etcétera. O sea, todo eso va a BigQuery. Y ahí es donde podemos cruzar todos los datos que queremos de unos con otros. Ah, vale, o sea que sí habéis hecho el ejercicio de intentar, bueno, más o menos normalizar, ¿no? O al menos extraer los datos de todas las distintas fuentes y habréis preparado queries para poderlos cruzar y tal, ¿no? En BigQuery. Vale, sí. Gracias. Muchas gracias. Antonio, levantaste ante la mano, ¿verdad? Sí. Nada, comentar. Joaquín, encantado de conocerte. Nada, yo soy Antonio de Bettergy. Nada, un placer tener un empresario de este nivel. Y bueno, sobre todo en Málaga, ¿no? Yo vuelvo un poco a la parte más importante, ¿vale? La que yo considero más importante de cualquier negocio son las personas, ¿no? Has comentado algo. Ahora es muy fácil, ¿no? Para Freepik, entiendo, captar talento, hablar de tema internacional, de que quieres captar gente fuera de España. ¿Cómo lo hicisteis cuando estabais empezando? Es decir, porque o sea, es difícil captar gente buena. Es verdad que en Málaga hay gente muy buena, pero yo entiendo que vosotros competíais con empresas internacionales que están trabajando en Málaga y es una competencia complicada, ¿no? Para una empresa que está en Málaga y tiene base en Málaga. Es decir, ¿cómo lo hicisteis al principio? Es decir, cuando estabais empezando, es decir, ¿qué herramientas utilizabais de fidelización, de, no sé si incluso decir, participación sobre acciones en la empresa? Esos pequeños detalles que a lo mejor hacen que Freepik sea lo que, o ha conseguido con esa política decir que Freepik sea lo que es ahora, ¿no? Es decir, eso yo creo que sí que sería interesante conocerlo. Pues mira, la política real fue en realidad confiar en personas en las que otros no habrían confiado tal vez. El principal desarrollador que montó FlatIcon, que es nuestro segundo producto, es un vertical, es como Freepik, pero especializado en iconos, ¿vale? La hizo Fernando, que sigue con nosotros, es el responsable de Back Office, uno de los programadores principales. Él estaba trabajando en el Burger King, ¿vale? Luisa es nuestra responsable de contenido, es la directiva que tiene el equipo más grande de la empresa, tiene casi 200 personas a su cargo,
la gestión de toda la producción de contenido. Directiva, por cierto, ha intentado contratar ya a Adobe, Canva, y sigue con nosotros, está con nosotros desde el principio. Ella estudió periodismo y era su primer trabajo. ¿Vale? Yo creo que a veces se mitifica un poco lo que puede, o lo que aporta un experto con respecto, o sea, necesitas a gente que esté involucrada y que de verdad ponga todo su cerebro en lo que está haciendo y toda su energía, ¿vale? Y luego salen cosas bastante más grandes de las que uno habría pensado, ¿sabes? No siempre coger a... Yo soy un poco escéptico de lo de contratar estrellas porque muchas veces vienen ya un poco de vuelta, o sea, vienen ya un poco de haber pasado, ¿vale? Y lo que necesitas es energía y necesitas el que alguien se involucre de corazón. Y a veces es mejor contratar a alguien que tiene que demostrar, ¿vale? Quiere demostrar lo que vale, que no a alguien que ya ha pasado por ahí y donde, bueno, puede ir a algo un poco más cómodo, que es perfectamente respetable, ¿vale? Pero fue confiando en la gente a la que contratábamos, entrevistando y desgraciadamente algunas veces despidiendo cuando no funcionaba. Entiendo que o sea, eso requiere un liderazgo muy fuerte, ¿no? Es decir, entiendo decir una estructura organizativa con posiciones de liderazgo muy fuerte, ¿no? Es decir, o una empresa muy organizada, ¿no? Que te permita hacer eso, ¿no? Gente con mucho potencial que no ha tenido esa oportunidad. Eso dice más incluso de vosotros, ¿no? Pero eso que me comentas es muy, muy difícil. Es decir, el tú convertir un chaval o alguien que no tiene experiencia en una superstar, creo que dice mucho más incluso como empresa, pero tiene que haber algún secreto, porque si no, no me lo creo, ¿eh? Que saque a un chico de Burger King y te monte tu producto estrella. El segundo. A ver, aquí tiene muchísimo que ver Alejandro, ¿vale? Una persona muy tímida que ha salido en menos eventos que yo, debido un poco a su timidez, pero que es absolutamente increíble. La humildad con la que lleva lo que ha creado. Flippic originalmente es idea suya. Y por resumirles un poco, puede que yo fuese más competente tecnológicamente, ¿vale? Y más científico, por así decirlo. Ale tiene una intuición tremenda, no intuición, no es la palabra, pero ahí somos un poco similares. No es fácil, entre comillas, bullshitearnos, ¿vale? Venirnos con algo que no funciona y pretender que sí que funciona. Y eso no lo hemos encontrado a todos los niveles, tanto con directivos senior, supuestamente, que venían ya, como con gente nueva que empieza. Entonces, si de verdad es capaz de filtrar y de aceptar lo que va bien y de criticar cuando no va bien y no aceptar nada, pasa muchísimo, ¿eh? O sea, es algo que, con lo que yo soy muy crítico, Alejandro también sobre todo, es muy bueno en eso, es detectar cuando lo que te dicen no es cierto y corregirlo, ¿vale? Porque eso va a dar una visión mucho más clara a la gente de lo que tienen que hacer, ¿vale? No es aparentar, es hacer. Y sirve tanto para el directivo senior como el que no. Nos hemos encontrado 1000 veces con cosas como, uy, pero aquí ha habido una gran mejora en el ratio de éxito del buscador, ¿vale? ¿Por qué es? No, es que ahí subimos un cambio donde pusimos en marcha el algoritmo nuevo y ha hecho que funcione mucho mejor. Miras, no, pero el algoritmo se puso en marcha 3 días después. Ah, ¿vale? ¿Qué es lo que ha pasado? No, es que en realidad hay toda una serie de búsquedas que no estábamos logando antes y ahora sí. Y eso es lo que hace que aparezca en la gráfica. Vale, entonces el algoritmo nuevo, ¿qué es lo que ha incrementado? Nada. ¿Vale? ¿Está funcionando mejor o no? Está, ¿vale? Ese tipo la gente no lo hace a propósito, ¿vale? Pero evidentemente se buscan explicaciones racionales a lo que ves y si tienes una más o menos que te casa, no indagas hasta el milímetro. Y el poder mirar y, no, pero esto pasó aquí, esto fue de verdad esto tal, creo que les da un feedback de que no se va a valorar ni quién eres, ni lo que has hecho antes, ni nada de eso. O sea, se va a valorar lo que estás haciendo ahora y que de verdad la explicación case con los hechos, ¿vale? O sea, no sé si estoy explicando un poco bien el tipo de, entre comillas, liderazgo, si quieres llamarlo así, pero sí que es muy basado en lo que aporta cada uno, lo que hace cada uno y no buscar excusas, ¿vale? Y creo que la gente entendió muy bien
lo que íbamos buscando en cada uno de ellos, ¿vale? Y lo supieron aportar. O sea, hay gente que nos ha quedado con nosotros, ¿vale? Y hay gente, en la inmensa mayoría de los casos, cuando hemos tenido que separarnos ha sido de forma muy, muy amigable y es simplemente entender que no es lo mejor para nosotros. Pero creo que es fundamental explicarle bien a la gente lo que quieres de ellos, ¿vale? Y darles esa oportunidad de que de verdad expresen lo que llevan dentro. Y no sé, no veo que haya una magia especial en alguien que venga de haber hecho algo mucho más que aprender, ¿vale? Creo que la gente tiene mucho que aportar si le damos la oportunidad. Estupendo. Una última cuestión, me gustó mucho, es decir, leí cuando entró el Private Equity a Freepik, tu humildad un poco a la hora de dar un poco consejo a gente que está empezando, ¿no? ¿Hay algún motivo en particular? Es decir, después de hacer la operación tan magnífica, ¿no? Es decir, desde fuera obviamente parece que es una operación muy buena, es decir, no sé, el titular era algo así como, esto es demasiado duro, ¿no? Y después de haber tenido 2 o 3 éxitos, ¿eso tiene algún motivo? Es decir, es un tema de... No lo sé, es decir, me gustó mucho porque todo lo que estamos en el sector empresarial y sobre todo en España, no es decir, que está tan poco valorado. No sé si va por ahí tu reflexión de que esto es demasiado duro y como que venía un poco, no sé si entendí bien un poco la reflexión, pero creo que venía a decir que no era recomendable emprender en España. No sé si hay un poco por toda esta maraña que tenemos los empresarios a nivel laboral, a nivel jurídico, a nivel incluso cómo te ven desde fuera, ¿no? Es decir, o realmente es una experiencia particular tuya, no sé. Me No, gustaría conocer tu opinión en ese a sentido. ver, espero que no. O sea, no quiero dar el mensaje de que esto no es recomendable, pero sí que es verdad que es sustancialmente diferente a tener un trabajo y eso hay que entenderlo. Nosotros hemos pasado por la experiencia hace poco de mi mujer. Mi mujer estaba empleada y ahora ha montado ella una cafetería y ella se quejaba de bueno, de las condiciones que tenía, que a veces se tenía que quedar más tarde, estaba en un banco, etcétera, etcétera. Pero ahora lo otro es de chichinabo. O sea, ahora esto es un orden de magnitud peor, ¿vale? Es muchísimo más difícil en todos los sentidos. A ver, una empresa es algo muy, muy bonito cuando funciona. Es algo bueno, se reconoce, eh, te permite, o sea, te ha permitido traer al mundo, digamos, algo, tener un impacto en algo que has parido tú, ¿vale? Y un poco siguiendo tu visión de cómo quieres hacer las cosas, tú y tu equipo, ¿vale? Que evidentemente esto tiene que ser algo que creen todos. Entonces es algo que se convierte en algo muy bonito. Cuando una empresa no funciona, es una pesadilla. ¿Vale? A ver, tienes a gente a la que pues igual no puedes pagar, eres un hijo de puta, hay que ver este tío y me ha dejado esto colgado y estás sufriendo cada día. O sea, es decir, que una empresa tiene un poco esas dos vertientes y hay gente que la crea y evidentemente y no es para todos ni es para todos los momentos de tu vida, es algo que consume mucho. Yo ahora estoy con 3 hijos y yo dudo que hubiese tenido ahora la oportunidad, a veces requiere de mucha intensidad y siempre Ale, todos hemos intentado siempre compatibilizarlo con la familia, pero no es fácil, o sea, puede llevar a la gente a engaño. Bueno, ¿Vale? la gran ventaja ahora, Joaquín, es que tu mujer ya no te dice, oye, qué tarde llegas, ¿no? Cuando ya está ella emprendiendo, ¿no? Ya no te dice eso, ¿no? Ahora soy yo el que... Yo eso sí lo veo, ¿no? Es decir, que, o sea, y vosotros, ¿no? Que ya habéis tenido éxito y que sois unos triunfadores, pues lo más importante yo veo es que transmitáis esa importancia, ¿no? Es decir, de que Freepik esté en Málaga, que genere 350 empleados y, bueno, poner en valor un poco eso, lo que hacéis, porque tiene mucho valor y luego que, bueno, que incluso a nivel, todas las trabas que tenemos, es decir, de administraciones, de todo lo que se hace para montar una empresa, pues que, bueno, se simplifique, sea todo mucho más sencillo y bueno, que os coloquen donde os merecéis a los que lo habéis hecho realmente bien, ¿no? Pues nada, muchas gracias, ¿eh? Gracias. Muy bien, pues ya, pues 11:34, o sea que hemos empezado a las 10:34, 11:34, una hora justo. Bueno, pues muchas gracias, Joaquín, de verdad, por compartir esta horita con nosotros. Y bueno, y gracias a todos por estar aquí en el tercer webinario. Nos vemos el miércoles que viene, ¿de acuerdo? Para el siguiente, a las 10:30, ya os enviaremos la invitación por Teams, como siempre. Y nada, buena resta de semana y gracias también a Antonio y a Alex por las preguntas y un saludo a todos, un abrazo. Nos vemos.
Gracias. Un saludo, que vaya bien. Hasta luego. Gracias.